todos y todas aquí presentes en el escenario Marta Brunet. También a todos y todas quienes nos ven desde las pantallas de filbiobio.cl. Les invitamos a seguir manteniéndose al tanto de nuestras actividades que se vienen maravillosas, tal como estas lecturas poéticas que nos tienen preparadas en esta ocasión estos grandes poetas que se encuentran a mis espaldas. Tenemos a Morales Monterríos, tenemos a Ismael Gavilán, a Ignacio Vázquez y en representación de la cátedra Gonzalo Rojas también a Natalia Matus. Les pido por favor que les recibamos a todos y todas con un tremendo aplauso porque les aseguro que esta presentación les va a emocionar enormemente. Así que sin más que agregar, dejo con ustedes a nuestro panel entonces de expertos poéticos. Adelante. Buenas tardes. En nombre de la Cátedra Gonzalo Rojas de la Universidad de Concepción, saludamos a todas y todos los presentes quienes nos acompañan hoy en esta nueva jornada de la Feria Internacional del Libro Bio Bio 2023. En esta oportunidad con las lecturas poéticas de los autores Ignacio Vázquez, Morales Monterríos e Ismael Gavilán. Ignacio Vázquez nació en Viña del Mar en 1963. Es poeta, escritor, profesor universitario y abogado. En poesía ha publicado La Margen en 1990, El lento amor de la nieve en 1995, el texto colectivo Poesía Desborde en 2006 junto a los poetas Claudio Bertoni, Jordi Loret y Patricio Mans, y La construcción en narrativa, Las arquitecturas invisibles, y en filosofía los ensayos Los derechos humanos en la encrucijada de la historia y Solidaridad pragmatista. Ignacio Vázquez ha sido antologado en revistas de literatura nacionales y extranjeras y ha participado en iniciativas de gestión cultural como editor de publicaciones literarias con el Fondo de la Cultura y las Artes. Adelante, Ignacio. Gracias, Natalia. Nuevamente, al igual como lo hice el día de ayer, que se presentó un libro mío aquí en este mismo marco de esta misma feria, quiero insistir en el agradecimiento que me parece merece con loas la cátedra Gonzalo Rojas, y lo personalizo en su directora Cecilia Rubio, Natalia ahora, por la oportunidad que nos ha dado a los poetas, que como decía Oscar Hahn, la poesía no se vende, entonces tal vez también a los poetas no se los lee y no se los escucha, pero esta oportunidad que nos ofrece la cátedra Gonzalo Rojas es única y debe ser valorada entonces en toda su dimensión, en todo lo que corresponde. Estoy feliz de compartir este momento con mis queridos amigos Morales Monterríos e Ismael Gavilán, amigos poetas, ensayistas, en fin, gente con la que he podido establecer un vínculo precioso, y especialmente en estos últimos días aquí en la feria. De los libros que he publicado, voy a leer... el día de ayer ya leí algunos fragmentos, algunas cosas de La construcción. No quisiera volver a leer cosas de ese libro. El libro está a la venta, en fin, pero está a disposición de ustedes. Voy a leer unos fragmentos de La Margen, mi primer libro. Es un libro muy significativo, es un libro que marcó una hoja de ruta, al menos en lo que a mí concierne, en mi proceso escritural. Y también, desde luego, de una u otra manera, fijó un marco conceptual, un marco de reflexión poética a partir del cual fui elaborando o edificando, como diría Richard Rorty, todo lo que ocurrió después en la literatura conmigo. Bueno, de La Margen entonces voy a leer un fragmento, una sección de La Margen que se llama Márgenes. La memoria final subversiva, jardín coronado del Cristo parapléjico cuyo más acá es un más allá oprobioso, incluidos en este absurdo. Te sueño desmigajando el pavimento, de óxido fabrican el smog, o tus pasos inaugurando la ampliación de la avenida España. Yo soy mi miedo, pero tú desde antes eras ya un decreto supremo. A contar de esta fecha, te miento un poco a veces. Mis amores profanos apoderándose de la ciudad, las luminarias alcanzan su brillo óptimo, porque las luces encendidas, cuando las encienden, vienen desbandadas a inundar el espacio ilusorio de estos sueños desasidos, mínimos y secos, que por desgracia no se corresponden exactamente con ejercicios de ficción.
Cojo flores que revientan como vulgares hormigas dentro de inútiles ampolletas. Arte de pájaros sobre la ciudad dormida, la pelota de urbe empequeñecida, las inconcebibles lógicas pictóricas revoloteando la exclusividad de mi cabeza. Jugamos a los reyes. La costa, la indiscriminada, la gran catedral, me dices, en la vastedad de miradas que nos transitan. Resuelvo bautizarte sin dilaciones. No concluyo por miedo a la vergüenza de exponer nuestras preteridas bajezas. Argumentamos, pasamos revista a los muertos de los escaparates. Estampas un inaudible grito vacío, tristemente triste, sobre mi inconmovible certeza de hechicero. Somos pasionales. Nos vamos estirando encima de estas absurdas avenidas vehiculares. Parecemos en medio del respirar alerta y confundido, dos líneas demarcando escrupulosamente la geografía urbana. Envuelves todos mis gestos, mis osados gestos. Entonces somos como aquel choque de colosos arcaicos. Proyectamos esta ira que comemos cotidianamente. Nos hacemos pedazos. A miles de kilómetros, la delgada república es irreconocible en el desperdicio, en los basurales, en la asquerosa nostalgia que comercian desde la fibrosa pantalla de los canales estatales. No hay escape. Tus palabras más fieras, rebelde, celular y cósmica. La nube radioactiva, la que ladro, virgen del carajo. La potestad imberbe que respiramos envilecidos. Nosotros y con nosotros, los inocentes chivos expiatorios. Las frases que esparcemos para permanecer. Las nubes desconsuelan a menudo. El cielo es una falacia dominada por querubines que dan asco. Y aquí, en este desamparo de tanta soledad que voy construyendo, eres una luz que dibuja como un silabario de la necesidad, de la necesidad, de la necesidad. La periferia de nuestra relación reclamo con vehemencia, la pastosa viscosidad adherida, las piernas son ramas protectoras. Comienza la envidiable seducción, la beatífica imagina, se despoja maquinalmente de ataduras, me rodea sigilosa las enloquecidas otoñales. Mañana el reguero de hojas muertas inscribiendo símbolos fatídicos. La margen desnuda, la reconozco entre sus suplicantes células. Paciente redimo, me conecta a su huida, provoca la temprana polución. Y así somos dos incongruencias dentro de la incongruencia estatal. Cierto día, etcétera. Analiza por puro gusto. Esa es una postura anárquica. Lanzamos las virulentas patadas al consumo. Nos despreocupamos de la suerte de los deudos. La margen tiene nombre paso forzoso. Cruzo en nombre mío y de los silenciosos de los bares. Volcamos, instigados por otras razones que no alcanzamos a comprender. Fecundidad, asilo. Llora agonías, los semáforos dan la bienvenida, se visten de árboles para complacernos. Evasión, erradicado de mi regresión, extraño mi precoz desvarío, ¿te conduele de mi antigua persecución? Creencia, ahora es absurdo apelar al sentido común. En ella se tienen miedo los gobernantes, es que el gobierno es de unos pocos. La margen comienza a su derivar hacia otras regiones. Mis latitudes son costas olvidadas, son blancos arrecifes zigzagueantes en esta, la penumbra en que la amo escondidas, como en múltiples planicies cristalizadas. Alcanzo mi punto de desahogo, la población suburbana apilada en las estaciones, los resignados de los autobuses, los piadosos aferrados a estampitas de billetera. Escucha el jadeo desesperado que descargo dentro de su pelvis adolorida. Ella se ríe, pero se ríe de pena. De la margen, el epílogo es carencia de futuro, una tragedia gélida de nieve, inflexible como el suicidio de un místico, urdo nuestra piadosa conciliación. Me llamo subvertido, cometo oscuros atentados, el enfado, la negación, el medio la cercan. La margen, enclaustrada en un recinto ceniciento, da a luz un frenesí inequívoco. En el acto, grandes pelotas amarillas rebotando de los museos, la escolástica ancestral. Usufructuamos, dices, de un territorio sin gobierno, donde las furtivas miradas forman una especie de alfombra vigilante repleta de ojos.
Flashback. Ayer, solo ayer, las monarquías en sus tronos, con sutiles movimientos de diva de tienes, echa un letrero gigantesco, ocurren artilugios, desmesuras, voces que decoran la ciudad de inventores solitarios cubiertos de pétalos de marigold. Acontecemos invisibles como otras cosas, te digo. Acontecemos invisibles como otras cosas, te digo. La margen dictamina, otrora las colonias sumisas, se mimetiza, se muda, se asemeja, varias veces más, conoce el lado otro. La comitiva se improvisa a esta hora. La margen, en una pausa perenne, me sitúa lejos del alcance, desprovisto de ambos hemisferios. Es su privilegio. El país surco guarda un minuto de silencio y en esa nada quedo lanzando manotazos al aire sin ningún destino, o soy un desaparecido saliendo en noticieros de medianoche. Del material de los sueños escojo aquel payaso insoportable que ejecuta las peores musarañas. Descansas tu cuerpo violento y nevado como las ninfas en las praderas del gigante. Las hojas sangrando pequeñas tempestades, sus simples pies entran la pequeña puerta. La margen fortificada como si Nueva York en plena vendimia. Margen, eres el sueño fosilizado de un náufrago, el gesto que delata cualquier ritual. ¿Quiénes te cubren con banderas? ¿Por qué eres seguida por turbas encolerizadas? En el magnetófono, en la punta de la ciudad, anunciando los festejos blancos de un invierno estático. Vuestra boca espasmódica como en el circo de los camellos torpes. La margen delirante y atormentada cuya estrecha mirada simboliza el descaro de no reconocer sus propias caras cuando las ve. Ella misma, daguerrotipo del antiguo amor detenido en repisas familiares. La calentona, no más la bestia entre el sueño y el olvido, mi endiablada persecución. Close up, última referencia. Pude ser el inmaculado, el pájaro, pude ser. Gracias, gracias. Agradecemos a Ignacio Vázquez su lectura y presentamos a Morales Monterríos. Morales Monterríos nació en Pueblo Hundido en 1970. Tiene estudios de mantenimiento industrial, matemáticas, biología y literatura. Se ha desempeñado durante 20 años en la optimización de activos en industrias de procesos. Su obra se ha caracterizado por aportar diversas propuestas que no tienen a la tradición literaria como punto de partida y que son elaboradas con elementos de diversos ámbitos y disciplinas. Actualmente reside en Las Cruces, El Tabo. El poeta ha publicado los libros Huntington, Panteón, Príncipe de Chile, Hécate, Popol Vuh, Nómada en Chile, Poemas de amor del obrero John Lágrimas o El Tao de King. Entre los premios y reconocimientos que ha recibido se encuentran el premio Poeta Jorge Teillier de la Universidad de Santiago de Chile, menciones en los Juegos Florales Gabriela Mistral y en el premio Joven Neruda, el premio Fundación Andes de Chile, una beca de creación literaria del Fondo del Libro y la Lectura de Chile y una beca de investigación del doctorado de literatura. En 2022 resultó ganador del Premio Hispanoamericano de Poesía de San Salvador con el libro Nodo. Sobre la tumba de un perro brotó una flor, su último ladrido. Solo alguien enamorado sabe que una lágrima es el mar. El viejo zapatero también repara los caminos. Bueno, eso que acabo de decir recién lo encontré en una caja, en una carpeta que estaba dentro de una caja con recortes y poemas. Y me pareció bien bonito. Así que encontré que esos poemas, intenté buscar quién era la persona. Años después supe quién era.
Y es un homenaje para él porque él llegó hasta solamente sexto básico. Probablemente esta sea la única vez que pise una universidad. Esos recortes y esos poemas de amor, yo los recopilé en este libro, que a él le gustaban mucho los puzzles, ¿no? Lo hice en un formato de puzzle. Decía que era la novela de los pobres, porque él ahí hacía novelas con las letras que iba encerrando. El libro se llama Poemas de amor del obrero John Lágrimas, sus grandes éxitos. Los calcetines de John Lágrimas. A mi calcetín favorito le salió un agujero. Lo compré en Petorca hace 10 años. Cosí el agujero. Le puse un parche. A las semanas después le salió otro agujero en otro lugar. Lo cosí. Le puse un parche. Otro agujero salió en otro lugar. Lo cosí. Le puse un parche. Tantos parches le puse a mi calcetín favorito y ya no había ningún material del calcetín que compré en Petorca. Parches sobre parches. Las experiencias son parches que uno le va cosiendo al corazón. Sociedad anónima. He trabajado en muchas industrias, muchas fábricas. Para un hombre solo han sido muy buenas compañías S.A. Ser S.A. es algo que no puedo comprender. Yo solo trabajo por compañía para sentirme alguien en una sociedad anónima. Kino. Hoy jugué un kino para sentirme alguien, para sentirme parte de los perdedores. El éxito de John Lágrimas es que a él nadie lo amó. Que a uno no lo amen no tiene nada que ver con que a uno nunca nadie en la vida lo hayan amado. Soy miembro del Club de los Corazones Solitarios. Yo no sé pronunciar el nombre de algunos poetas. Ellos escriben lindo, como el río que va fluyendo por sus palabras, por sus peces, y se dejan escuchar cuando uno los lee. Sería lindo escribir así, aunque sea una palabra. Sería lindo que alguien un día me dijera: oye, tú eres el poeta John Lágrimas, déjame darte un abrazo. Y yo abrazaría a ese amigo desconocido, le diría que lo he estado esperando tanto tiempo y lloraríamos juntos, como los peces del mismo río. Es triste igual. Un poco. Heridas. Los días cicatrizan contigo. Señorita Amanda, no creo haberle dicho lo suficiente, señorita Amanda. Usted es súper bonita, aunque la mayoría crea que usted tiene hielo en las venas. Se ríe lo suficiente para decirle estas cosas.
sin que usted se enoje conmigo. Pensé que la carta de despido era una carta de amor, que las necesidades de la empresa era porque usted me necesitaba, pero es una patada. Solo me queda llorar, amarrarme a sus cordones y aunque me siga pateando, amar sus pateaduras, señorita Amanda, amarrado a usted, yo en lágrimas. Era una carta que él escribió, ¿no? Era la jefa. Soy pobre porque mis palabras no alcanzan a llegar a fin de mes, no alcanzan a pagar el arriendo, ni para comprarte un libro de amor, ni mucho menos para escribírtelo. Doctora Polo, a los 55 años no se pueden escribir poemas de amor. No tengo casa propia, ni hijos propios. Arriendo una habitación donde cada tarde veo a la doctora Polo. Uno llora con sus historias. La doctora Polo es una mujer buena y justa. Ahora me duermo pensando en la historia de un hombre tan solo que es demandado por su sombra, mientras la doctora Polo, como un dios, me sonríe. Bueno, voy a leer el último poema de amor antes que se pongan a llorar, digamos. Probablemente después de leer este poema no me inviten nunca más a la Feria del Libro. Por lo tanto, de Concepción al menos. Entonces, quería darles las gracias por la invitación que me hicieron ahora, digamos. Este poema, último poema, se llama Amor. No podría repetir esas palabras que me dijiste en el casino, delante de tus amigos, y solo por mirarte, por esconderme del mundo en tus ojos. No podría, aunque me vuelvas a decir, perro culiao. No me importó, no me importó cómo me lo dijo, no me importó lo que dijo, sino cómo me lo dijo, como si en el fondo me amara. ¿Qué tanto que miráis, perro culiao, raspa de aquí? Y el cielo se abrió de par en par y me tragó por completo. No me atreví a decirle nada, solo seguí caminando sobre nubes de algodón. Cuando uno llora se despedaza, como la carne mechada del casino, que ahora comes con tus amigos y te ríes con ellos, mientras el tenedor lleva mi corazón a tu boca. ¿Qué miráis, conche tu madre?, me dijo, y la felicidad colmó cada espacio, cada poro se llenó con tu voz. Si tuviera que nacer de nuevo, para que de nuevo me vengas a decir esas cosas terribles, nacería en ti, en tu propia carne, en tu propia voz, diciéndonos esas cosas últimas. Eso es lo que les quería decir. Muchas gracias, Morales Monterríos. Y ahora pasamos a la última lectura poética a cargo de Ismael Gavilán. Ismael nació en Valparaíso en 1973, es poeta, ensayista, editor y profesor universitario. En poesía ha publicado Llamas de quien duerme en nuestro sueño en 1996, Fabulaciones del aire de otros reinos en 1999 y 2002, Raíz de aire en 2008, Vendramín en 2014 y Claro azar en 2017. Su obra poética ha sido recogida en Mundo Visible, Poesía Reunida entre 1995 y 2020. Como ensayista y crítico ha publicado Pensamiento y creación por el lenguaje,
Acercamiento a la obra poética de Eduardo Anguita en 2010. Digas la palabra que digas, ensayos en 2015. Inscripción de la deriva, ensayos sobre poesía chilena contemporánea en 2016 y expediente de lectura en 2019. Ismael Gavilán ha sido colaborador con poemas, ensayos y artículos en revistas nacionales y extranjeras. Es parte del equipo editor del sitio web 49 Escalones y editor de ediciones Altazor de Viña del Mar. Becario de la Fundación Pablo Neruda en 1997 y del Consejo Nacional del Libro y la Lectura en 2001. Docente en el Instituto de Literatura de la Universidad de los Andes en Santiago de Chile. ¿Faltó algo? Muchas gracias. Buenas tardes. Igual que Ignacio y Roberto, tengo que dar las gracias por la invitación que generosamente la Cátedra Gonzalo Rojas ha efectuado de mi persona para participar en esta feria. Cátedra que en este momento está encarnada en Cecilia Rubio y ahora acá también acompañándonos Natalia. Agradecer también la presencia de todos ustedes y también la presencia y compañía tanto de Roberto como de Ignacio. Bueno, sin más preámbulo, quisiera compartir con ustedes algunos poemas que reuní en este conjunto que llamé Mundo Visible, que reúne 25 años de trabajo, que no necesariamente significa que es poesía reunida, porque para eso tendría que morirme y no tengo ganas de morirme todavía. ¿Ya? Y quería leerles unos 4 o 5 poemas, ¿ya? Ya, fundamentalmente del Benjamín, que es un libro del 2014. Este poema que se llama Yanis. A veces he buscado tu voz en esos días difíciles que aplazan el comienzo de la primavera, o en esas miradas que se filtran en la oscuridad, cuando mis lecturas de Ficino abren la desvaída imagen de un extraño sobre un espejo roto. Apariciones, soledad, máscaras, todo ese arsenal que articula la experiencia de la pérdida. Melancolía de hojas amarillas entre libros, o ese verdor lejano, difuso, cuando en las noches de abril el centelleo del mar abría cavidades de angustia entre los más finos fragmentos de la espuma y nos balanceábamos producto de una borrachera descomunal con el ritmo de los abedules cuando eran besados por el viento. Al borde de la destrucción, como heroínas en Orlando furioso, siempre tuvieron que rescatarnos de la desolación causada por el hastío de esa lengua sombría, cuyo significado nuestro espíritu jamás pudo tolerar. Esa falta de arrestos para conjurar el vértigo, los desplazamientos por estepas imaginarias, el comercio de nuestro cuerpo y nuestra sangre, la impávida virginidad de la misericordia regateada por Dios. En verdad, a veces he buscado tu voz y ella me ha encontrado maldiciendo todo este destino. Quejarnos cuando debiésemos buscar una manera de decir, juzgando infantiles, nuestros torpes sentimientos, en vez de darles forma en un idioma que exiliara los lamentos para transformarlos duramente en palabras, en signos obstinados que tuvieran la serenidad de la piedra. Enfermos, usamos el lenguaje para indicar nuestro dolor, olvidando que este aire es de nada y para nadie. Tú sabes que no vengo esta noche a doblegarte, oh bestia, en quien se abren los pecados de una generación ilusa, ni a acabar en tus impuros cabellos una triste tormenta. Quizás en esas miradas que se filtran en lo oscuro, el aplazamiento de tus sueños coincida con la necesidad de designar el cansancio de la vida. Ahora, mientras te oigo, quisiera como adolescente tener un revólver para oír en una extraña tranquilidad el sonido de la sangre, reunir viejos números telefónicos, cuadernos con esas cartas nunca enviadas, fotografías pintadas de amarillo y esas letras transcritas de Nat King Cole. Así, tal vez, creer que todo esto no ha sido en vano. De un poeta de la antología palatina.
También habíamos conocido la incertidumbre. Ningún Dios hacía posible las respuestas. Solo la experimentación con la hiperestesia como efímero y deseable juego de magia. Habíamos conocido la dulce promiscuidad, el hechizo retórico, la ambivalencia del poder, la embriaguez de los cuerpos suntuosos, el desprecio para con los bien pensantes y los que creían ser políticamente correctos, ascetas, platónicos, neoplatónicos, profetas y otros eunucos. Sabíamos perplejos que la inmortalidad al final no era asunto de mármol ni de herencia alguna, menos el ingenuo orgullo por una polis que no dudaría en desterrarnos. Sabíamos que el homenaje de este o aquel tirano sería equivalente a la transcripción de un erudito para una imaginaria pero solitaria fidelidad. Conocíamos el precio a pagar por un instante de placer verdadero, por la ilusión de una piel virgen y por entregarnos a la sabiduría más inútil, a la irresponsabilidad cívica más apatecida y a la vez desdeñable. Nada era seguro. Tampoco la afiliación al gremio de las musas, ni menos la presunta bienaventuranza de lograr serenidad espiritual ante la sonrisa brutal del insípido barquero. Estábamos a las puertas de la desesperación, en los límites deseables de una esperanza absurda, desconfiando del naciente cristianismo y de las prebendas del Estado. En un mundo despojado de palabras, la poesía era el reflejo infecundo de un cristal opaco, una oscuridad dorada por la que nuestra vida justifica estar hecha de ceniza. Este otro poema que se llama Stigmum, que tiene un subtítulo, Variaciones sobre un tema de Oden. Entre el ir y venir del otoño se cumple la circularidad de toda rutina. La sangre sube por la enredadera y vuelve a bajar en la prestancia de su indisposición sensorial. Las palabras repiten teatrales la palidez de su propio silencio, y el avance de los años dibuja la derrota de toda acción en la amabilidad de los gestos que se vuelven símbolos de algo. Exigencias, nostalgias, indiferencia del medio, el error de la historia. ¿Podrías haberlo impedido? Si el arte es la ilusión de lo representado, entonces la tensión entre lo viejo y lo nuevo, entre la tradición y la aventura, es solo retórica que se ve a sí misma con sarcasmo en el espejo de lo real. El miedo culpable de comprender el vacío de las afirmaciones. Para el viejo Bruegel, aquello no era tema a considerar. Era parte del orden del mundo situar el sufrimiento a escala humana entre lo más banal y la experiencia más espantosa. Dar la espalda al desastre, como el labrador que sigue en su oficio, o el navío que mantiene su curso de modo impersonal, sabiendo que en ello no hay indiferencia, sino cumplimiento de algo que no se puede intervenir. Pero sin duda para nosotros no hay posibilidad de volver a ese pacto entre las cosas, a esa asunción serena de la contradicción, como parte de un libro del que no deletreábamos página alguna, sino más bien admirábamos la artesanía de los contornos diseñados con una paciencia incomprensible. Lo que resta, quizás, es redactar un catastro con costumbres, usos, hábitos, prácticas y pensar que con ellos se pueden caminar playas, visitar aeródromos, centros comerciales, hacer pasables moteles de quinta categoría, resignarse a ver en una película de fin de semana una experiencia estética y, en fin, todo ese catálogo de lugares y quejas cliché que se vuelven un repertorio necesario para conjugar el suicidio. Mientras el otoño va y viene con dulce apatía, la calidez de sus hendiduras imaginarias levanta un relato legible con el cual entender las aprehensiones de nuestra propia existencia que íbamos a resignificar en un ingenuo juego alquímico. En verdad, tal vez no hay posibilidad alguna de volver, cosa que los viejos maestros sabían de antemano, incluso cuando pintaban a Ícaro como símbolo de la soberbia. Pero la distancia, la mudez del espejo, esa tarde calurosa que conoció la destreza de nuestros cuerpos, la proyección de esos apuntes amarillos en las pantallas del sueño, sí, cómo no, el desplazamiento entre tu memoria y la inexactitud de la cámara lenta, pero la distancia y esa mudez siniestra. Finalmente,
voy a concluir con un poema del Benjamin, de este libro. Una pequeña aclaración. No sé, uno siempre ocupa... Se comentaba ayer en la mesa que tuvimos acá compartiendo tanto con Ignacio como con Roberto, hasta qué punto buena parte de la poesía contemporánea es cita, es hacer alusión a otra cosa, ¿ya? Y en ese contexto, solamente un dato, tal vez podría poner una nota a pie de página. Clarence Finlayson, el filósofo chileno que se volvió loco y se suicidó a los 40 años. Elegía para Clarence Finlayson: del mismo modo en que la luz se precipita desde más allá de nuestra comprensión y desde donde el orden de Dios establece estructuras y ordenanzas en que el dolor es proporcional a la perfección del ser, es que la extrañeza de tu muerte traduce a un lenguaje articulado el absurdo necesario de todo misterio. Extrañeza, sin duda, de sentirse extrañado en las formas de la ilusión y su vaguedad, en el hábito de decir o pensar con palabras restablecidas de su primer pecado y que se vuelven inútiles en esos espacios infinitos donde la voz deja de pertenecernos. En verdad, en nosotros toda disposición se cumple como promesa de inevitable lejanía. En nosotros la simpleza que rehúye especulaciones se cumple como la fidelidad de un adolescente. Pero no es en nosotros que acontezca el desprendimiento de las cosas, haciendo del graznido del bosque y de la tibia noche de marzo la más secreta entrega que estampa su asombro ante sí mismo y ante nadie. En verdad, ¿sabías que ningún ser piensa la muerte como la mirada que otorga la esperanza? Apenas un frágil equilibrio que brinda el azul matutino en el fragor de los vidrios, en el rito del cuerpo amado o en los delicados intersticios que deja libre cualquier derrumbe. Pero esa extrañeza de sentirse extraño entre las formas, aquellas que amaste como sutil música celeste, convertido en paráfrasis humana de perfección insostenible, esas formas poseen un nombre que implicó tu desazón, ese único nombre que buscaste, que soñaste en el fracaso del pensar, que deletreaste entre gotas de placer, que saboreaste en el jugo sexual de las adormideras, que intuiste en la escritura de adustos evangelios. Ese nombre que deseaste en la embriaguez soberana de la soledad más abandonada y que tal vez era la criatura de ti mismo en horas de angustia transparente. Y del mismo modo en que el consuelo es una llaga más dolorosa aún que el error de anhelar conocimiento, es que siempre faltaron gestos, palabras, siempre faltaron esas designaciones pretenciosas del sentido, cuando otro Edén seducía tu imaginación, cuando en verdad, Clarence, el suicidio era la rosa perfecta del jardín. Muchas gracias. Gracias. Bueno, en nombre de la Cátedra Gonzalo Rojas, agradecemos las lecturas poéticas de Roberto, Ignacio e Ismael y dejamos el micrófono abierto para quienes quieran dialogar con los autores. Tenemos aquí el micrófono para quienes quieran dialogar, como bien dijo nuestra moderadora. No se pierdan esta oportunidad, por favor, de indagar aquí en las emociones, en los sentidos, ¿cierto? En estas cosas tan fuertes que nos transmiten los poetas que tenemos el agrado de tener aquí a nuestra espalda. Así que está el micrófono abierto para quien quiera hacer algún comentario, alguna pregunta, algún verso que le haya llegado al corazón. Hola, buenas tardes. No recuerdo tu nombre. Morales. Ya, Morales, Morales. sí. Morales. Morales, venía caminando y hace un tiempo atrás me encontré también acá en los recintos en Los Pastos con un recital poético con jóvenes. Y se estaban declamando sus propias poesías y uno de los que declamaba, declamó un poema con muchos garabatos o groserías. Sí, somos más cuidadosos con el lenguaje.
me llamó la atención y no me gustó. No por la grosería, sino que no me transmitió nada. Y ahora veníamos caminando y decía, ojalá que no me encuentre con la grosería. Y me la encontré. Sin embargo, me gustó el poema. Entonces la pregunta es ¿por qué la grosería? Es que yo no sé mucho eso. Es que yo encontré eso nomás en una carpeta. Entonces lo que hice fue seleccionarlo porque me parecía bonito, aunque sea una palabra fea. En otro contexto, como en este poema, se escuchaba bien, se escuchaba fuerte, era el centro del texto, básicamente. Entonces, y además el poema se llamaba Amor. Entonces yo no te podría responder esa pregunta. Yo solo lo vi ahí y lo compilé. Es más, está el manuscrito, si no está escrito en computador, es tal cual como lo encontré en la cajita esta, está tal cual. O sea, le saqué una fotocopia. Lo que hice fue juntarlo y darle más o menos un orden. Pero no te podría responder esa pregunta. Es una buena respuesta también, ¿o no? Sí, respecto a lo mismo ahí que agregaba, creo que el uso de esa potencia que rescató es muy fuerte. Genera esa antítesis o contrasentido con el tema del amor, y el discurso referido precisamente hace un poco apartarse de que el hablante lírico se aparte un poco de ese uso tan subestándar de la lengua. Entonces me parece genial. Solo quería comentar que dentro de todo ese recurso tan poderoso, tan chucheta también, me parece hermoso. Me parece hermoso. Yo le agradezco a los dos. Sí. Mira, es un tema fascinante, independiente que el poema sea de Roberto o editado por Roberto. Es de John ¿Ya? Lágrimas. ¿Ya? De John Ricardo Lágrimas Poblete. Ah. Así se llama él. Lo interesante, creo yo, es que por principio no hay ninguna palabra que no pueda estar en un poema. Eso es por principio. Y tal vez justamente las groserías, por decirlo así, tienen una fuerza semántica que obedece a que formalmente son interjecciones impropias. Es decir, toda interjección implica un ay, un uy, un ah, que enfatizan, expresan una especie de inmediatez. No tienen un significado en sí mismo. Son palabras que de una u otra forma sintetizan una expresión anímica o un desdén o lo que sea. Ahora, eso es respecto al lenguaje llano. ¿Es pertinente o no pertinente una palabra grosera o una interjección impropia dentro de un poema? Es una discusión que por lo menos en nuestro mundo tiene 70 años más o menos. Desde por lo menos los años 50, cuando apareció la antipoesía de Nicanor Parra, y de ahí para adelante. Tal vez el asunto no es tanto si sea una grosería o no. El asunto es si pueden haber, pensando el poema como una partitura, y pensando las palabras o ciertos grupos de palabras como ciertos acordes que intensifican la tensión del fraseo del verso del poema para provocar un efecto sonoro y de sentido en el oyente o en el lector. Y tal como sucede en esos términos, un garabato o cualquier palabra, ya ni siquiera lo pienso si es un garabato o una interjección impropia, cualquier palabra mal puesta dentro del poema, por decirlo en esos términos, provoca una disonancia, provoca es inútil. Los músicos, quienes saben música, lo deben saber mejor que uno. El problema no está tanto en componer con notas o con acordes que sean pertinentes, sino saber eliminar las notas y los acordes que sean pertinentes para que el asunto tenga su propia estructura. Si pensamos el poema como estructura y pensamos en el verso y en la frase, en las palabras, como el material semántico sonoro que enfatiza ciertos estados de ánimo o ciertas percepciones, cualquier palabra puede correr el riesgo de ser disonante, independiente que sea una intersección impropia.
Dicho eso, hay poemas como el que leyó Roberto, en donde, claro, da la sensación positiva de que la palabra, ese tipo de palabras ubicadas en el lugar preciso, pertinente dentro del texto, del poema, funciona. Y en otros simplemente no funciona, pero podría ser cualquier otra palabra. O sea, para mí no es tema, como opinión, ¿no? Si eso no un garabato o un insulto o una intersección, porque la palabra áureo puede estar tan fuera de foco como cualquier otra palabra como las que empleó Roberto al leer. Entonces yo creo que va como en la habilidad, por decirlo así, compositiva, por llamarlo de alguna forma, que el sujeto que está o editando o escribiendo el poema o haciéndolo tenga la capacidad para poder encontrar el lugar preciso para que ese tipo de palabras estén cargadas de sentido y enfatizar ciertos ámbitos que nosotros o como lectores o como oyentes podamos percibir. Eso pienso yo sobre eso. No hay palabra a priori que no pueda estar dentro del poema. No hay más preguntas, comentarios con los autores. Entonces damos por finalizada la lectura poética y los invitamos a que sigan siendo parte de la programación de la Feria Internacional del Libro Bio Bio 2023. Muchas gracias. Pedimos entonces a nuestros grandes expositores con un tremendo aplauso por esta emocionante lectura poética que nos regalaron el día de hoy para comenzar el penúltimo día de la Feria del Libro en este maravilloso día soleado. Muchas gracias, Ignacio, muchas gracias, Ismael, muchas gracias, Morales Monterríos, a la señorita Natalia Matus también por moderar. Un aplauso para ellos, por favor, por esta hermosa presentación.